Te apuntas al gimnasio, ves que te estás empezando a poner bien mamado, te das cuenta de que empiezas a llamar la atención de la gente. Estilo de vida fitness, el gimnasio en mi vida. Buah, seguro que de repente me van a empezar a llover mujeres. Pues no, no funciona del todo así. Está claro que tener un buen físico te va a ayudar, pero hay mucho más allá. Y en este vídeo te voy a explicar lo que puede estar ocurriendo aquí. Lo primero de todo, y que es algo bastante obvio, es que si solo sabes hablar del gimnasio, pueden pasar dos cosas. O que encuentres a alguien igual de cateto que tú y vuestra vida sea un monotema, o algo más normal, que des una muy buena impresión de primera por tu físico, pero de repente se destroce todo porque se dan cuenta de que tu único tema y aspiración en la vida es tu vida fitness tan molona. Y este caso también se puede dar para chicas con chicos con chicas, chicos con chicos y tostadoras con helicópteros de combate. Y es que si a la otra persona no le interesa el tema del que estás hablando y encima se da cuenta de que no sabes hablar de otra cosa, da igual lo bueno que estés, que no le vas a interesar a casi nadie, porque parece que no te enteras que a la mayoría de gente le da igual el PR que hiciste ayer en press de banca, por muy orgulloso que estés tú. Por lo que en este caso, lógicamente, lo que haría es buscar cualquier hobby, informarte de otros temas que no sean fitness, empezar a leer libros o escuchar podcast. Y en general, que no alimentes la creencia que había antes de que los que vamos al gimnasio somos unos paletos sin cerebro que solo sabemos decir no pain, no gain, bro. Otra situación que también es bastante obvia, pero por desgracia es muy común, es si no sales del gimnasio o de tu casa. Si lo único que haces en tu día a día es de tu casa a la universidad, de la universidad a tu casa y de tu casa al gimnasio y del gimnasio a tu casa, ¿cómo leches va a haber alguien que se fije en ti? Parece que estás esperando que de repente alguien llame a tu puerta y te diga lo guapo que eres. Si no echas la lotería nunca, ¿cómo pretendes que te toque alguna vez? Por lo que aquí evidentemente lo que haría es salir de tu zona de confort, que todos estamos muy cómodos con nuestra rutina de trabajar o estudiar y gimnasio y no salir de ahí. Pero precisamente, como sabrás, lo que nos hace crecer muscularmente en el gimnasio es con el sufrimiento, con llegar cada vez a una intensidad mayor en los ejercicios, ya sea con peso o repeticiones. Pues en la vida es lo mismo. Lo que nos hace crecer y mejorar es con la exposición al sufrimiento, a salir de esa zona de confort sintiéndote incómodo. Por lo que, como te estaba diciendo, lo que haría sería apuntarme a actividades distintas a la que estoy acostumbrado. Por ejemplo, a la del hobby que te dije antes que buscara, a salir de vez en cuando, que no quiero decir que tengas que estar todos los fines de semana por ahí y encima bebiendo, porque eso no es bueno para nadie ni te va a hacer crecer en ningún sentido. A lo que me refiero son cosas así que simplemente te saquen de tu rutina semanal y que te obligan a exponerte a lo desconocido. Y si no te obligan, en este caso lo que tendrías que hacer es obligarte tú, porque si vas a salir un día o te apuntas a unas clases y lo único que haces es estar callado todo el tiempo, bueno, sí, habrás dado el primer paso, pero no te estará valiendo para nada y estarás perdiendo todo ese tiempo. Otra cuestión que ya es algo más seria es llegar a tener una obsesión por todo relacionado con el fitness, por ejemplo con los horarios, ya sean de comidas, de ir al gimnasio o de cualquier cosa que tenga cada uno. Yo he pasado por ahí y es que te tienes que dar cuenta de que cuando una pasión que ni siquiera te da de comer está afectando a tu vida, algo está ocurriendo. Esto es un tema súper extenso y complejo del que se podrían hacer un montón de vídeos, pero relacionado con el tema de este vídeo, si por ejemplo te invitan a un evento extraordinario en la universidad o en el trabajo en el que sabes que vas a poder relacionarte con gente que te puede atraer por lo que a ti realmente te gustaría ir y dices que no, porque eres la persona más cuadriculada e inflexible del mundo y tienes que entrenar o comer o hacer cualquier paranoia justo en esa hora. Volvemos a lo de antes. ¿Cómo piensas que te va a tocar la lotería si no compras boletos? Y escucha atento a esto que oí decirlo a alguien hace bastante tiempo relacionado con el fitness. ¿De qué te sirve trabajar y tener un buen cuerpo si eres esclavo a él y no puedes disfrutarlo y tener vida social? Porque una cosa es que tú tengas tus objetivos dentro del gimnasio y tengas la fuerza de voluntad de decir que no a cosas que sabes que aunque sean tentadoras no te van a beneficiar. Y otra muy distinta es, como te he dicho antes, de ser totalmente inflexible y obsesivo. Y al ser esclavo de tu cuerpo no puedes hacer otra cosa que ir al gimnasio o estar en tu casa. Otro ejemplo relacionado con lo anterior es tener una obsesión por las comidas. Imagina que se da el caso de que ya estás quedando con una chica no sé cómo y te está sugiriendo que le apetecería ir a comer contigo. Tú ni siquiera estás en un proceso de definición restrictiva, que aunque ni lo estuviera, y realmente te apetecería ir a comer a ti también, que realmente te apetecería ir a ti también, no por ser una actividad que te va a producir dopamina barata, sino porque de verdad piensas que te va a venir bien tanto a ti como a la relación. Es solo un ejemplo, pero para que se entienda el concepto. Bueno, pues dices que no puedes por cualquier excusa, sabiendo que no lo haces porque ya sabes que no vas a poder comer exactamente lo que te tocaba en ese momento. Una cosa que también puede estar ocurriendo es que esto del mundo del gimnasio tiene dos caras muy distintas. La cara visible, que mira lo fuerte que estoy y el éxito que tengo, mi vida es lo mejor que hay, y la otra cara que no se ve y de la que se habla muy poco son los problemas de autoestima. En vez de tener alta autoestima por lo que estás consiguiendo, por el cuerpo que tienes y por todos los atributos de superación personal, te ocurre todo lo contrario. Tienes un físico mejor que el 90% de la gente, pero aún así te ves mal y te piensas que eres de lo peor. Pueden haber casos incluso que antes de apuntarse al gimnasio no tenían ningún complejo con su físico y una vez que llevan bastantes años terminan desarrollando estos complejos. Aunque parezca broma, es totalmente real y tiene todo el sentido del mundo, ya que al apuntarse le daba la importancia que tenía. Sabía que tenía que mejorar porque el físico también es importante, pero ya está. Y en ese caso con los años termina dependiendo emocionalmente de su cuerpo del momento. Esto diría seguro que está principalmente influenciado por las redes sociales. Somos seres sociales, por lo que inconscientemente, aunque no lo queramos, nos vamos a terminar comparando con los demás. Lógicamente nos vamos a comparar
jugar en las áreas en las que nos importan. Si ves que un tío juega al ajedrez mejor que tú, te va a dar igual porque no es un área que te importe. Pero a ti, como lógicamente te importa la apariencia física, ya que te esfuerzas en trabajarla, si ves a alguien también con buena apariencia, te va a afectar de alguna forma siempre. Por lo que si en tu día a día estás expuesto constantemente a ver cuerpos espectaculares en las redes sociales, al final terminamos normalizando eso, pensando precisamente que esos físicos es lo normal, aunque en la realidad sepamos que no es así, que esos son simplemente fotos de un momento puntual. Las mejores luces, las mejores poses, en el mejor momento del día o incluso del mes. Todo ello seleccionando la mejor foto de las 100 que se habrá hecho. Y encima seguramente no sea ni natural. ¿Cómo no vamos a tener la realidad alterada? Pensando que nuestro cuerpo es malo. Este tema puede dar para un vídeo completo. Que si quieres que lo haga, escríbemelo en los comentarios. Para el tema de este vídeo, lo que te quiero decir con esto es que una parte de los beneficios que te da el gimnasio es la autoestima y confianza que te debería dar. Pues si en este caso es todo lo contrario, te quita autoestima y te genera complejos, a la hora de intentar hablar con la persona que te gusta va a ser un desastre. Vas a parecer una puñetera ardilla de lo que vas a temblar. Algo que es obvio, pero que tengo que decir, es que el físico solo es una parte más de tu vida. Ya sé que el gimnasio te da un montón de beneficios más, como te he dicho antes, como la constancia y perseverancia, pero de habilidades sociales no mucho, ¿no? Todo lo contrario, diría yo. Porque preguntarle cuántas series le quedan al muchacho que está ocupando la máquina no te prepara demasiado para la vida y para enfrentarte a las situaciones sociales que te tendrás que enfrentar. Eso sí, si estás fuerte, la apariencia de dominancia la das. Pero claro, luego cuando te pones a hablar, se le cae el mito a la gente porque pareces un conejillo asustado. Así que la solución para esto ya te la he dado antes, que es exponerte a esas situaciones sociales que sabes que van a ser incómodas, pero que una vez que las afrontes, las próximas veces ya no lo van a ser tanto. Y así hasta que tengas la misma confianza que tienes cuando vas andando en el gimnasio de una máquina a otra. Esta es la contrapartida al vídeo que ya hice de por qué el gimnasio te ayuda a ligar más siempre, que te voy a dejar por aquí para que vayas a verlo directamente, ya que te da bastante que pensar. Además que sin quererlo me terminé metiendo en algo de polémica, ya que pienso que no debería verla en eso que te digo.